La guerra había destrozado la galaxia, dejando solo fuego, cenizas y soldados maltrechos. Pero cuando un médico alienígena de orejas largas y elegantes apareció en el campo de batalla, no vino a matar, vino a curar. Y en ese único e improbable acto, todo lo que Marcus creía saber sobre sus enemigos y sobre sí mismo estaba a punto de cambiar. Marcus tropezaba por el páramo plagado de cráteres. Cada paso le provocaba punzadas de dolor en las piernas y las costillas. El suelo estaba cubierto de escombros, fragmentos retorcidos de aleación, cascos medio enterrados y restos de armas de plasma que aún chisporrotaban débilmente. El humo se elevaba en espirales lentas desde la tierra calcinada, trayendo consigo el olor acre de metal quemado y el ozono. De vez en cuando, el gemido de un compañero herido le llegaba, mezclándose con los débiles ecos metálicos de explosiones lejanas. Hacía mucho tiempo que había aprendido a no esperar ayuda en la guerra. Y, sin embargo, un pequeño fragmento de esperanza le susurraba que tal vez, solo tal vez, alguien aún estuviera vivo para ayudarlo. Se desplomó contra una losa humeante de lo que una vez fue un puesto de mando, intentando recuperar el aliento, haciendo una mueca de dolor al rozarse la mano con una pequeña herida en el antebrazo. No era mortal, todavía no, pero le escocía, y el dolor que irradiaba desde el hombro le decía que las heridas más graves no eran tan fáciles de ignorar. Murmuró entre dientes: «Juro que si sobrevivo a esto, no me quejaré nunca más del entrenamiento, salvo quizás de las raciones. Eran terribles». Una risa seca se le escapó, a pesar de la situación, que sonaba absurdamente solitaria en medio del caos. Fue entonces cuando un suave zumbido melódico atravesó el humo, distinto a cualquier sirena de guerra o motor que hubiera oído jamás. Al principio pensó que era su imaginación o el delirio del dolor, pero el sonido persistió, constante y extrañamente reconfortante. A través de la bruma, una elegante nave descendió, su superficie brillando bajo la luz solar fragmentada. Flotaba con una gracia inquietante. No se oía el rugido de motores convencionales, solo una vibración suave, casi musical, que parecía armonizar con el caos que la rodeaba. De la nave emergió Elira. Marcus entrecerró los ojos a través del humo, sin saber qué pensar de ella. Era más alta que la mayoría de los humanos, sus extremidades largas y elegantes, su piel pálida, pero con un tenue brillo interior que cambiaba con cada movimiento sutil. Su cabello plateado reflejaba la luz del sol, ondulando como metal líquido, y sus orejas, largas y curvas, se movían con cada sonido, sintonizadas con el mundo de una manera que parecía a la vez extraña e hipnotizante. Había una calma en su presencia, una serenidad surrealista que casi hacía que el campo de batalla pareciera absurdamente ordinario. Marcus se encontró murmurando para sí mismo: «Sí, claro, Elra, solo un paseo casual por una zona de guerra. Nada sospechoso aquí». Ella se acercó lentamente, con una expresión indescifrable, pero sus ojos, de un tono lavanda que brillaba al reflejar la luz, irradiaban una extraña calidez. «No te alarmes», dijo ella, con voz suave, cadenciosa y con una cadencia que parecía suavizar los bordes del caos. «Estoy aquí para ayudarte». Marcus parpadeó. ¿Ayuda de una alienígena? Su mente repasó todos los escenarios posibles, la mayoría de los cuales terminaban mal para los humanos. ¿Ayuda? Preguntó con voz ronca, haciendo una mueca al cambiar de postura. «Porque si estás aquí para, no sé, sondearme, te juro que gritaré lo suficientemente fuerte como para despertar a todo el cuadrante». Los delicados labios curvados de Elira se curvaron en una leve sonrisa. «Te aseguro que no es necesario, aunque gritar te haría humanamente encantador, si me permites decirlo». Marcus gimió, incorporándose lo mejor que pudo. «Humanamente encantador. En serio, me estás cosiendo y estás coqueteando». Elra ladeó la cabeza. Sus largas orejas temblaron ligeramente, captando el sonido de escombros lejanos asentándose. «No coqueteando, observando. Los humanos tienen un humor peculiar cuando están bajo presión». «Fascinante. ¿En serio?» Solo pudo fulminarlo con la mirada. Una comisura de sus labios se contrajo a pesar de sí mismo. «Curioso, ¿eh? Genial. Me aseguraré de anotarlo en mis memorias». En mis últimos momentos, divertí a un médico alienígena con mi exquisito ingenio humano. La risa de Elra fue musical, llenando el aire como una suave brisa entre campanillas. Con movimientos suaves pero firmes, extendió la mano. Marcus vaciló, mirándola fijamente como si pudiera transformarse en un arma. Pero el suave resplandor que rodeaba sus dedos lo tranquilizó lo suficiente. Tomarle la mano fue incómodo.
pero mientras ella lo guiaba hacia la nave, se encontró tambaleándose y murmurando quejas que rozaban lo ridículo. Te juro que si me haces flotar o lo que sea ahí dentro, me voy a quedar dormido y babear sobre tu consola. No es que me importe si lo haces, pero profesionalismo, ya sabes. Las orejas de Elra se movieron de nuevo, y tarareó suavemente, su diversión evidente. Dentro de la nave, la luz era suave y tranquilizadora, una calidez casi estéril que contrastaba fuertemente con el campo de batalla exterior. Los instrumentos eran extraños, flotando con un movimiento suave y emitiendo débiles pulsos de suave energía azul. Elra señaló una silla reclinable que parecía moldarse perfectamente a la maltrecha forma de Marcus. «Siéntate», le indicó, y la silla se ajustó a sus heridas con un leve silbido. Marcus se dejó caer en ella, haciendo una mueca cuando algunas de las pequeñas sacudidas golpearon su hombro. «¿Cómodo? Claro. Si te gustan los sillones reclinables que te susurran a un extraterrestre». La sonrisa de Elira se amplió y se movió a su alrededor con elegancia, sus largos dedos ajustando dispositivos que parecían flotar y zumbar por sí solos. El tratamiento comenzó, y Marcus se encontró observando fascinado. Las manos de Elra se movían con precisión, guiadas tanto por la habilidad como por una especie de energía sutil que lanzaba en las yemas de sus dedos, cosiendo heridas con hilos brillantes que parecían integrarse con su carne, uniendo músculos desgarrados y cerrando cortes con una gracia casi orgánica. La sensación era diferente a cualquier cosa que la medicina humana pudiera ofrecer. Calor, hormigueo, una sensación de presión seguida de alivio. Dejó escapar un leve gemido mientras ella trabajaba en una herida particularmente persistente. Entonces, esto va a doler, ¿verdad? Intentó prepararse, aunque ella ya había comenzado. Los labios de Elra se curvaron en una sonrisa juguetona. El dolor es relativo. Si te sirve de consuelo, puedo contarte un chiste mientras trabajo. Marcus frunció el ceño. Chiste. Mientras me cosen, Elra tarareó suavemente. Claro. ¿Por qué no inyectar algo de humor al sufrimiento? Porque la nave espacial se negó a luchar contra el asteroide. Porque no quería que la dieran por sentada. Marcus parpadeó, el absurdo del juego de palabras atravesando la neblina del dolor. Un gemido, mitad frustración y mitad diversión, escapó de sus labios. Eres terrible. La risa de él rellenó la habitación y, sin embargo, fue efectiva. Tenlo en cuenta. Las horas parecieron pasar desapercibidas. Marcus intentó distraerse con preguntas sobre su gente, sus métodos, las máquinas flotantes a su alrededor. Elra respondió con paciencia, a veces dejando que su propio humor seco se colara en las explicaciones. Los humanos creen que el metal y las chispas resuelven problemas. Nosotros preferimos la luz y la energía. Menos desorden, más elegancia y un poco menos de gritos, me imagino. Resopló a pesar del dolor sordo, imaginando lo absurdo de los humanos intentando coser heridas con hilos de energía brillantes. Sí, elegante y todo eso, pero intenta decirle eso al sargento Crumley. Querrá un martillo y cinta adhesiva. Las orejas de Elira se movieron y tarareó un tono que sonaba sospechosamente a risa. Mientras las últimas heridas se cerraban, Marcus sintió que el agotamiento lo invadía. Su cuerpo estaba maltrecho, pero su mente se sentía más ligera. Hubo un extraño y sutil cambio en la atmósfera, una sensación de que el universo, por un instante fugaz, no estaba completamente empeñado en la destrucción. Elra ajustó la silla, sus manos deslizándose sobre paneles que zumbaban en respuesta. «Necesitarás descansar», dijo suavemente, sus ojos captando la luz ambiental como un estanque de estrellas. «Mañana traerá más. Los humanos tienden a encontrar problemas, incluso en las salas de curación». Marcus esbozó una débil sonrisa. «¿Te refieres incluso cuando intento echarme una siesta?» «Ya me lo imaginaba». La sonrisa de Elra se acentuó. «Quizás deberías considerar mantenerte consciente. Hay historias en estar alerta, incluso durante la curación, o al menos historias divertidas». Marcus dejó escapar una risa temblorosa, el primer sonido verdaderamente alegre que había logrado en días. Entre el zumbido de la nave, el brillo de los instrumentos y la peculiar mezcla de calma alienígena e ingenio juguetón de Elra, se dio cuenta de algo profundo. No solo lo estaban curando, de alguna manera, lo estaban entendiendo. Para cuando se dejó llevar por un sueño incómodo pero bienvenido, Marcus sintió que se formaban los primeros hilos de confianza, un vínculo frágil e improbable tejido entre humano y alienígena, cosido no con tratados o política, pero con cuidado, humor y la tranquila certeza de que alguien, en algún lugar, había elegido ayudar en lugar de hacer daño. Afuera, el campo de batalla continuaba,
indiferente e implacable. Pero adentro, el suave resplandor de la nave alienígena. Por primera vez, Marcus sintió algo parecido a la esperanza. Y en algún lugar del fondo, Elra tarareaba de nuevo. Sus largas orejas se movían al ritmo de los ecos lejanos, una pequeña sonrisa en sus labios mientras susurraba para sí misma. Los humanos, extraordinariamente resistentes, aunque extraordinariamente tercos. En particular, promete complicaciones interesantes. Marcus despertó con el suave zumbido de la nave médica, la suave vibración que recorría el sillón reclinable como una nana para los heridos. Su cuerpo dolía menos que ayer, aunque cada estiramiento le recordaba la brutalidad persistente de la guerra. La luz de los paneles del techo cambiaba en sutiles pulsos, casi como si la nave misma respirara con él. Elira ya se movía por la habitación. Su cabello plateado reflejaba el tenue brillo de los instrumentos, y sus largas orejas se movían con cada suave palabra mecánica. Se movía con fluidez y precisión, sin prisas, con una gracia que hacía que el espacio a su alrededor pareciera casi vivo. Él gimió, intentando incorporarse, pero la silla se inclinó hacia atrás con suave insistencia. «Hoy no», dijo Elira, con un tono que denotaba esa peculiar mezcla de autoridad y diversión que parecía llevar con la misma naturalidad que su piel. «Tu cuerpo aún se está reconstruyendo. Siéntate, relájate. Incluso los humanos más tercos necesitan instrucciones de vez en cuando». Marcus murmuró entre dientes. Instrucciones de un médico alienígena flotante. Sí, un martes normal. Los labios de Elira se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. Humor. Alentador, aunque mal dirigido. Los instrumentos a su alrededor comenzaron a moverse, pequeñas esferas de luz flotando y girando con tonos suaves y resonantes. Marcus observó fascinado cómo hilos de energía radiante fluían desde ellos hacia sus heridas, cosiendo, sellando y alineando células con una precisión que hacía que la medicina humana pareciera tosca en comparación. Extendió la mano, esperando tocar algo sólido, pero su mano atravesó un tenue brillo. «Entonces, ustedes hacen esto todo el tiempo. ¿Basta con agitar luces brillantes para que la gente deje de sufrir?», preguntó. Elra hizo una pausa, flotando cerca de su hombro. «No exactamente. Requiere comprender la resonancia celular, la alineación energética y paciencia. Pero sí, los resultados suelen ser espectaculares». Arqueó una ceja. «A diferencia del típico triaje en el campo de batalla, me imagino». Marcus resopló. «Sí». El sargento Crumley no creía en lo espectacular, solo en los gritos y la cinta adhesiva. Elra tarareó suavemente. Sus largas orejas se movieron, y Marcus no pudo evitar notar el matiz casi humano en sus gestos, la forma en que sus dedos se movían como los de un pintor, la inclinación de su cabeza cuando analizaba algo, el leve movimiento de sus labios cuando algo le resultaba divertido. «Estudias el humor», se aventuró Marcus con cautela. «O simplemente a los humanos», reflexionó ella, ajustando una esfera flotante con delicados dedos. «Ambos tipos de humor revelan percepción, flexibilidad emocional y una peculiar resiliencia que me resulta esclarecedora. Ustedes, los humanos, sobreviven a la absurdidad». Marcus levantó una ceja. «Sobrevivir a la absurdidad suena como mi memorias en proceso. Guerra, heridas y chistes malos». La risa de Elra era suave, melódica y de alguna manera reconfortante. De hecho, eso sería exacto. Sí, a medida que pasaban las horas, Marcus notó que la nave misma parecía responder a los movimientos de Elra. Los instrumentos se movían anticipándose a su intención. Las luces se suavizaban y se volvían más brillantes con sutiles señales. El suelo bajo vibraba ligeramente como para estimular la circulación. Flexionó una muñeca curada experimentalmente, haciendo una mueca ante la inusual facilidad de movimiento. «Se siente demasiado bien. Siento que debería estar en agonía durante al menos otra hora, o si no es trampa». Las orejas de Elra se movieron y tarareó. «El dolor es una señal, no una medida de valor. Tu valor se mide por la persistencia. Tú persistes». Marcus murmuró. «¿Persistencia? Claro, principalmente porque no quiero que me coma nada de ahí fuera». La curiosidad lo venció y ladeó la cabeza para observar a Elra más de cerca. Su piel tenía una sutil iridiscencia, cambios de color casi imperceptibles a lo largo de sus brazos a medida que la luz captaba la leve ondulación de energía que pasaba. Debajo de ella, sus ojos eran luminosos, cambiantes como líquido, reflejando y refractando el brillo ambiental. «No te pareces a nadie que haya conocido», dijo en voz baja, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Elra hizo una pausa,
Sus largas orejas se movieron en señal de asentimiento. Soy como soy, y eres notablemente sincera para ser de tu especie. Eso facilita el análisis. Marcus esbozó una media sonrisa. ¿Sincera? No sé si es un cumplido o una advertencia. Ella rió suavemente. La conversación derivó hacia temas más ligeros cuando Marcus se encontró preguntando sobre las peculiaridades de la tecnología alienígena, y Elra, con paciencia y sutil humor, lo complació. Esta nave, explicó, es parcialmente sensible. Responde a mi intención, a las necesidades de los pacientes, incluso a las condiciones ambientales. Ajustará la temperatura, la presión atmosférica y el flujo de energía según señales sutiles. También tiene sentido de la ironía. No siempre aprueba la torpeza humana. Marcus rió, haciendo una mueca mientras flexionaba un hombro recién cosido. Sentido de la ironía. Genial. Ya estoy en la cuerda floja con una silla que ahora también es una nave. Elira tarareó claramente entretenida. En efecto, te juzga levemente pero de forma constante. Se movió de una esfera flotante a otra, sus manos rozando los controles que flotaban sin soporte visible. Dime, dijo, inclinándose más cerca. ¿Te resulta inquietante la guerra? Marcus parpadeó. ¿Inquietante? Eso es quedarse corto. Es un desastre, ruidosa y, a veces, huele fatal. ¿Por qué quieres un informe detallado? Las orejas de Elira se movieron. Una sutil sonrisa apareció en sus labios. Tu perspectiva es esclarecedora. Me ayuda a calibrar empatía. Humor, dolor y observación, todo combinado. Fascinante. Soltó un débil resoplido. Fascinante. Genial. Lo recordaré la próxima vez que escriba una nota de agradecimiento. A medida que el día se convertía en noche, o lo que fuera que pasara por noche en la nave a la deriva, el aire vibraba con una energía tranquila. Marcus se recostó, dejando que los dispositivos alienígenas hicieran su intrincada magia, sintiendo cómo el calor se filtraba a través de él, uniendo músculos y reparando tejidos de maneras que parecían casi orgánicas. La presencia de Elra era constante pero discreta. Sus largas orejas se movían a menor sonido, sus dedos rozaban ocasionalmente su brazo para ajustar los flujos de energía o realinear las suturas. Él notaba pequeños detalles, un suave zumbido cuando ella aprobaba su postura, una leve inclinación de su cabeza cuando se divertía con sus quejas murmuradas. Finalmente, la fatiga lo venció, aunque no del tipo que nace solo de una herida. Su mente, maltrecha y tensa por días de combate, comenzó a relajarse en presencia de la tranquila eficiencia de Elra y el suave humor que tenía sus observaciones. Supongo, murmuró, que esto es mejor que gritar en una trinchera. Los labios de Elra se curvaron en una sonrisa juguetona. Habría sido un caso de estudio interesante gritando. Menos controlado, más caótico, pero sí, la curación es preferible. Marcus sonrió levemente, imaginándose a sí mismo como un experimento caótico. Un caso de estudio. Genial. Seré famoso en algún lugar, probablemente etiquetado como ligeramente humano. Sumamente ridículo. Elra tarareó una risa que resonó como una suave brisa entre campanillas. Sus orejas se movieron con deleite. Las horas se desdibujaron. Una combinación rítmica de suaves zumbidos médicos, una energía radiante que lo unía y una conversación suave lo sumieron en un estado de calma. Se encontró observándola, estudiando sus movimientos, la delicada precisión con la que manejaba los instrumentos alienígenas, el tenue brillo que trazaba sus dedos mientras manipulaba las esferas flotantes. Había algo hipnótico en su eficiencia, pero también profundamente humano en la atención que prestaba, el cuidado entretejido en cada movimiento. Marcus se dio cuenta de que no solo se había curado físicamente. Lo estaban calmando, persuadiéndolo suavemente para que confiara y sintiera curiosidad por alguien que debería haber sido su enemigo. En un momento dado, intentó sentarse erguido de nuevo, probando el rango de movimiento que su cuerpo ahora le permitía. No está mal, murmuró, flexionando sus extremidades curadas. Pero esto sigue siendo raro. Me siento humano, solo que menos muerto. Estás haciendo trampa, ¿sabes? Y la Iche se inclinó, sus largas orejas rozando la luz ambiental mientras ajustaba una esfera flotante. Hacer trampa implica hacer algo malo. Yo lo veo como una intervención efectiva. Puedes agradecérmelo sobreviviendo. Marcus sonrió a pesar del dolor sordo. ¿Sobrevivir? Bien, pero la próxima vez negociaré primero para almorzar, menos café. La risa de Elra, suave y melódica, llenó la bahía. Notable resiliencia y humor, notado.
Al final de lo que pareció un ciclo completo, Marcus había mejorado físicamente. Se sentía más ligero mentalmente y era cada vez más consciente del sutil vínculo que se formaba entre ellos. El humor había suavizado la tensión del dolor. La curiosidad había temperado el miedo. Y pequeños gestos, una mano que ajustaba aquí, un comentario juguetón allá, habían comenzado a crear confianza donde antes reinaba la sospecha. Elra, siempre elegante, parecía casi divertida por la propensión humana a la autocrítica, mientras que Marcus se encontró admirando en silencio su habilidad, su calma y el extraño consuelo de su presencia alienígena. Mientras se sumergía en un sueño intranquilo pero reconfortante, con las esferas flotantes pulsando suavemente a su alrededor, Marcus se dio cuenta de algo asombroso. En medio de la guerra, en medio del caos y el sufrimiento, había encontrado un santuario singular, no construido con muros ni armas, sino con risas, cariño y el suave toque alienígena de alguien que había elegido curar en lugar de dañar. Elra, posada cerca, ajustaba una consola flotante. Sus orejas se movían al más leve eco de sus suaves ronquidos. Una pequeña sonrisa asomaba en sus labios. «Humanos», susurró para sí misma, «tan frágiles, tan complicados, y sin embargo infinitamente fascinantes». Marcus despertó con el suave zumbido, casi musical, de la nave, un sonido que se había vuelto extrañamente reconfortante en los últimos ciclos. Los dolores persistentes en sus extremidades eran ahora leves, casi imperceptibles, un testimonio del cuidado meticuloso de Elra. La habitación estaba bañada en una luz tenue que cambiaba con el sutil pulso de la nave, proyectando suaves reflejos sobre las superficies metálicas. Flexionó los brazos a modo de prueba. Una silenciosa sonrisa asomaba en sus labios al darse cuenta de que podía moverse sin hacer una mueca. «Vaya, qué sorpresa», murmuró. «Quizás sobreviva a esta guerra sin necesidad de un segundo funeral». Elra, posada cerca como siempre, dejó escapar un zumbido bajo y melódico que denotaba diversión y aprobación. Su cabello plateado brillaba como luz líquida, y sus largas orejas se movían delicadamente en respuesta a las sutiles vibraciones de la nave. «Los humanos son extraordinariamente dramáticos», dijo, inclinando la cabeza de esa manera que él había llegado a reconocer como observadora y ligeramente juguetona. Marcus sonrió, haciendo una mueca al estirarse. «Dramáticos, sí, pero tienes que admitir que he pasado por un buen lío. Ya sabes, me cortaron, me persiguieron y casi exploté un par de veces». La suave risa de Elra resonó en la habitación, rebotando en las paredes como el viento a través del cristal. «Soy consciente de que tu supervivencia era estadísticamente improbable. Sin embargo, aquí estás, y por eso encuentro diversión, curiosidad y una leve admiración». Marcus sonrió con picardía. «Débil, ¿eh? Lo prefiero a un despido rotundo». Se movieron juntos por la nave. Marcus ya podía caminar con firmeza, y Elra lo guiaba por pasillos sutiles llenos de instrumentos médicos que brillaban suavemente y pulsaban como señales de latidos de corazón. «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó Marcus, mirando alrededor de la tecnología alienígena. «¿Terminaste de curarme? ¿O hay algún campamento de entrenamiento alienígena de siguiente nivel para el que deba prepararme?» Las largas orejas de Elra se movieron con diversión. «No hay campamento de entrenamiento. Tu cuerpo ha sido restaurado. Sin embargo, hay educación, observación, discusión, comprensión. La curación no es meramente física. La mente, la perspectiva, las conexiones entre especies, estas requieren atención». Marcus levantó una ceja. «¿Educación? ¿Te refieres a la escuela? Porque no recuerdo haberme inscrito en una escuela alienígena». Los labios de Elra se curvaron en una leve sonrisa juguetona. «No lo hiciste. Sin embargo, sobrevivir a una guerra y ser curado por un médico alienígena implica lecciones que van más allá del mero combate. Considéralo un regalo si quieres. Opcional, pero muy beneficioso». Marcus rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «¿Opcional? Claro, me gusta. Lecciones opcionales de un médico alienígena de orejas largas. Sí, puedo con eso en su mayor parte». Elra tarareó, moviendo los dedos sobre una consola flotante, y los instrumentos respondieron con un suave brillo sincronizado. Durante los siguientes ciclos, Marcus y Elra continuaron trabajando juntos, no en heridas, que ya estaban completamente curadas, sino en la comprensión. Compartieron historias. Elra habló de la intrincada medicina interestelar de su pueblo, su cultura de armonía y manipulación de la energía, y el delicado equilibrio necesario para navegar por innumerables estrellas. Sistemas. Marcus relató el caos de la vida militar humana,
las absurdidades de la burocracia y las pequeñas, a veces ridículas, maneras en que los humanos soportaban las dificultades. El humor se convirtió en su puente. El sarcasmo, las bromas y los comentarios jocosos aligeraban incluso las discusiones más serias. Marcus se encontraba riendo de cosas que nunca le habrían parecido graciosas en medio de la batalla, mientras que Elra revelaba un leve deleite por las peculiaridades humanas. Una tarde, mientras Marcus intentaba ajustar los controles de temperatura para estar cómodo, activó accidentalmente una serie de esferas flotantes que comenzaron a orbitarlo, emitiendo suaves pulsos de luz. «¡Oh, vamos!», exclamó, esquivándolas ligeramente. La risa de Elira resonó, musical y brillante. «No es dañino. Simplemente responde a tus niveles de energía. Curiosamente, eres muy reactivo». Marcus agitó los brazos, esquivando por poco una esfera brillante. «¿Reactivo? Lo tomaré como un cumplido. ¿Estás seguro de que esto no es una medida de seguridad para electrocutar a los idiotas?» Elra ladeó la cabeza, con un destello de diversión en los ojos. «Quizás, pero eres encantador en tu torpeza». Marcus gimió, pero las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. «¿Encantador? Eso va en el informe». Con el paso de los días, Marcus comenzó a notar cambios sutiles en sí mismo. El miedo que lo había atenazado en la batalla se disipó, reemplazado por una creciente curiosidad y un cauto optimismo. Sus interacciones con Elra le enseñaron paciencia, empatía y el valor de comprender a alguien o algo antes de juzgar. Se dio cuenta de que la guerra había sido más que pruebas físicas. Había sido una prueba de percepción, de confianza, de ver más allá de las apariencias. Elra, con sus largas orejas y su presencia etérea, se había convertido en guía y espejo, reflejando las partes de sí mismo que había descuidado o ignorado. Una noche, la nave flotaba silenciosamente sobre un paisaje planetario destrozado, con restos de batallas pasadas brillando débilmente bajo la bruma. Marcus se apoyó en una consola, observando las luces parpadeantes de los restos distantes. «¿Alguna vez te cansas de esto?», preguntó, flotando sobre la muerte y el caos, cosiendo heridas y escuchando las quejas de los humanos. Los ojos de Elra se suavizaron, sus orejas se movieron suavemente. «El cansancio existe, pero el propósito es rejuvenecedor. Observar el crecimiento, facilitar la recuperación, es gratificante, incluso divertido». Marcus negó con la cabeza, sonriendo levemente. «¿Divertido? Tienes un extraño sentido del humor para alguien que no lucha en guerras». Elra tarareó, un sonido como el viento sobre cristal. «Quizás el humor sea universal, un puente incluso entre especies en guerra». Sus últimos días juntos en la nave estuvieron marcados por pequeños descubrimientos y momentos lúdicos. Marcus aprendió a manipular algunos de los instrumentos flotantes, aunque a menudo torpemente. Elra, en lugar de reprenderlo, lo animó a experimentar, la risa desbordándose sobre el zumbido de la nave. En un momento, accidentalmente activó un estallido de luz que convirtió brevemente la habitación en un caleidoscopio de colores. «Bueno, esa es una forma de redecorar», bromeó Marcus. La risa melódica de Elira llenó el espacio. Sus largas orejas se movieron con deleite. «En efecto, un caos artístico. Eres predeciblemente impredecible». Cuando llegó el momento de regresar al territorio humano, Marcus sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Elra había sido más que una sanadora. Había sido una maestra, una compañera y una amiga inesperada. Ajustó los parámetros de descenso de la nave, sus largos dedos rozando los controles con precisión sin esfuerzo. «Has aprendido mucho», dijo suavemente. «Has observado, soportado y te has adaptado. Eso es admirable». Marcus asintió, luchando por encontrar las palabras. «Y tú también me has enseñado mucho. Sobre todo, que los alienígenas con orejas largas pueden ser increíblemente pacientes y divertidos». Elira ladeó la cabeza, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Acepto esa valoración. Es acertada». Mientras se acercaban al asentamiento humano, Marcus reflexionó sobre el viaje que había comenzado con heridas, miedo e incertidumbre. La guerra lo había puesto a prueba de todas las maneras imaginables. Pero el cuidado de Elira y la nave alienígena le habían dado más que la supervivencia. Le habían dado perspectiva, confianza y la comprensión de que se podían formar alianzas en las circunstancias más inesperadas. Se dio cuenta de que su crecimiento no era solo físico. Era emocional, intelectual y filosófico. Ahora, vio el universo como una compleja red de vida donde la compasión podía ser tan poderosa como cualquier arma.
La nave aterrizó suavemente y Elra lo guió hacia la salida. Marcus se detuvo, asimilando el momento, grabando en su memoria su imagen. El cabello plateado, las orejas largas y los ojos serenos y sabios. «Supongo que esto es un adiós, o tal vez un hasta luego», preguntó. La expresión de Elra fue indescifrable por una fracción de segundo, luego se suavizó. «Hasta luego», dijo, con su voz llena de ese familiar murmullo melódico. Los caminos pueden volver a cruzarse. En esta galaxia, o en otra, los lazos de conexión perduran. Marcus pisó tierra firme, el mundo humano extendiéndose ante él en un caos familiar y una luz tenue. Respiró hondo, sintiendo como el peso de sus heridas se disipaba y la presencia de la confianza permanecía como un eco silencioso en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo, no solo físicamente, sino también mental y espiritualmente. La nave de Elra se elevó suavemente, flotando hacia el cielo, y por un momento la observó. Un símbolo del improbable puente entre especies, un recordatorio de que incluso en la guerra, la comprensión, el humor y el cariño podían florecer. Mientras el horizonte engullía el brillo de la nave, Marcus se volvió hacia el asentamiento, listo para afrontar los restos de la guerra con un renovado sentido de propósito. Había sobrevivido, sí, pero más importante aún, había cambiado. El soldado humano que una vez dependió únicamente de la fuerza muscular y los reflejos ahora cargaba con algo más pesado, más fuerte: la capacidad de empatía, paciencia y confianza en lo desconocido. La guerra continuaría, las batallas continuarían, rabia. Pero Marcus había aprendido que la victoria podía venir no solo de la fuerza, sino también de la conexión, el humor y la inesperada bondad. Marcus pisó tierra firme. El mundo humano se extendía ante él en un caos familiar y una luz tenue. Respiró hondo, sintiendo como el peso de sus heridas se disipaba y la presencia de la confianza persistía como un eco silencioso en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo, no solo físicamente, sino también mental y espiritualmente. La nave de Elra se elevó suavemente, flotando hacia el cielo, y por un instante la observó. Un símbolo del improbable puente entre especies, un recordatorio de que incluso en la guerra, la comprensión, el humor y el cariño podían florecer. Cuando el horizonte engulló el brillo de la nave, Marcus se volvió hacia el asentamiento, listo para afrontar los restos de la guerra con un renovado sentido de propósito. Había sobrevivido, sí, pero más importante aún, había cambiado. El soldado humano que una vez dependió únicamente de la fuerza muscular y los reflejos ahora cargaba con algo más pesado, más fuerte: la capacidad de empatía, paciencia y confianza en lo desconocido. La guerra continuaría, las batallas se desatarían. Pero Marcus había aprendido que la victoria no solo provenía de la fuerza, sino también de la conexión, el humor y la inesperada bondad de un alienígena de orejas largas que eligió suturar heridas y sembrar esperanza en el corazón de un soldado. Caminó hacia adelante, con el recuerdo de la risa melódica de Elra resonando en su mente. Una silenciosa afirmación de que el universo, a pesar de su vastedad y caos, estaba lleno de posibilidades, y que algunas de las alianzas más profundas podían comenzar con un simple acto de cariño. Y en algún lugar arriba, la nave alienígena brillaba y zumbaba, portando una promesa silenciosa de que el vínculo forjado en el suave zumbido de la sanación perduraría.